en esto de las artes y demás, pues queda claro que viene desde muy, muy, muy pequeño, ¿no? O sea, prácticamente naciste en una familia de Sí, artistas, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco de eso para las personas que no tienen ese antecedente sí. de ese proceso de tu infancia y cómo llegas a definirte o a decantarte por un instrumento y todo este proceso que has tenido en las artes? Sí. Bueno, yo nací en la Ciudad de México en 1972. Sí, en una familia literaria. Juan José Arreola fue mi abuelo. Mi papá, Orso Arreola, poeta, cuentista, librero, editor de libros también. Mi mamá, Beatriz Velasco, una mujer que estaba estudiando lenguas inglesas cuando conoció a mi papá y que además le gustaba mucho la música. Estaba muy cerca de mi otro abuelo, Rafael Velasco, psiquiatra, médico, filósofo, un tipo extraordinario también, gran pensador, que tenía muchísimo que contar y que también escribió mucha obra en torno a la psiquiatría y a las adicciones en su momento y espacio, ¿no? Y en esa familia de muchos libros alrededor crecimos mi hermano y yo, mi hermano Alonso, que con el tiempo se convirtió en bajista. Yo opté por la batería en un ambiente en los años 70 en la colonia Condesa de la Ciudad de México, cuando la colonia Condesa no era lo que es ahora, igual que la colonia Roma, era un espacio como mucho más, sí, de artistas de ese momento, muy tranquilo, nada que ver con este Soho alterado que hay el día de hoy. No lo estoy, más digo lo que siento un poco del espacio, que se perdió esa magia que tenía entonces, ganó otra quizá. Y en ese contexto yo entré a una escuela desde muy chiquillo, desde jardín de niños y hasta la secundaria pertenecía a ella, una escuela activa que se llama IDEA, en el centro de la colonia Condesa, en la calle de Antonio Sola, cuyo director, cuya directora tenían una visión muy particular de la vida, porque a él le encantaba el teatro y tenía una compañía de teatro infantil dentro de la escuela. Entonces, digamos que yo fui a la escuela, pero en realidad era una escuela que tenía más que ver con lo que yo ha pasado después conmigo y con otros compañeros. El escenario, el director, el maestro Raúl Prado Vallardi, nos ponía a actuar y yo quedé maravillado, creo que también como mi hermano y otros compañeros, del hecho escénico del escenario, me maravillaba. Lo veía en casa, lo tenía en la figura de mi abuelo Juan José, de mi papá. Mi abuelo estaba muy famoso en la televisión mexicana en ese tiempo. Más que como escritor, era conocido como un personaje mediático, ¿no? Pop, de entonces. Entonces ese es el contexto, crecer en ese territorio, y en algún momento yo, los primeros impulsos artísticos que tuve tenían que ver con los títeres, con el teatro. Yo era un enamorado de Jim Henson y su obra, de los Muppets, de Sesame Street, de algunas cosas que veía que hacía este creador de muñecos de historias, El Cristal Encantado, Laberinto, etcétera. Me gustaba mucho la literatura fantástica. Y veía que este hombre de pronto hacía muñecos, hacía diseños para George Lucas, hacía cosas para Steven Spielberg, ¿no? Hablando de ese gran cine estadounidense que veíamos desde los 80, ¿no? Y que definía mucho de la cultura pop y de masas en mi contexto, ¿no? Y entonces yo tenía un gusto por los títeres, por todo eso, hasta que incluso le escribí a Jim Henson, con ayuda de mi madre, en los talleres de Nueva York, para saber qué se necesitaba para convertirme en titiritero. Y me Quería ser contestó, titiritero. yo quería ser titiritero, pero de ese tema de, o sea, yo quería Yoda. Jim Henson creó a Yoda en el taller de criaturas de Nueva York, de los Muppets, ¿no? Es un tipo extravagante, hippie, loco, punk de los años 50, 60 y 70, Jim Henson y su esposa, Brian, pues generaron una cantidad de historias y de obra maravillosas que para mí como niño y para otros fueron muy significativas. Ahora las veo y digo, órale, qué locos estábamos todos. Sí. Pero yo quería hacer eso, yo quería ir a su taller, porque en ese taller se producían
muñecos, mopeds, animatronics entonces, porque ahí salieron los primeros animatronics que luego se iban a utilizar en otras historias y otros directores, antes de que ya George Lucas utilizara la animación digital por completo, ¿no? Y era lo más avanzado que había. Entonces me escribieron de Nueva York diciéndome, querido fan de los mopeds, claro que puedes convertirte en un titiritero, estudia teatro, estudia inglés, fórmate como músico y serás bienvenido en el taller de Nueva York, ¿no? Yo Wow. pensé que ese era el destino, ¿no? El camino manifiesto. Y de pronto, pues se me atravesó el rock. En el trayecto de la secundaria, mis tíos, primeros discos de, oye, ya me gustaba la música, sentía que desde muy chico veía a Ringo Starr, como le pasó a muchísimos bateristas, y decía, ¿eso qué es? Eso me encanta. Traía Sí, ya las agujas de mi mamá, venían esas pulsiones, y ahí pero estabas. de pronto, apareció la música y apareció un sonido para fiestas con unos amigos, con mi hermana. Discurrimos que ya no éramos niños, que ya había fiestas en la secundaria, y entonces un día vendí mi colección en una venta de garage, muy desafortunada, a espaldas de mi madre, porque tuve una colección de mopeds ¿Y la vendiste? de 1500 objetos y algo así, salía en una revista, era uno de los grandes coleccionistas yo de mopeds y de cosas de Plaza Sésamo, porque en Plaza Sésamo, Sesame Street, los muñecos los hacía Jim Sí, sí, Henson, los sí. planteó él. A espaldas de mi mamá en Ámsterdam, en la calle de Ámsterdam, la Hipódromo Condesa, vendimos la colección y con ese dinero, que fue mucho en ese momento, me compré ropa chingona y discos para este sonido, porque yo ya no era niño, ya era adolescente. Y en mi cuarto no podía haber pósters de la Rana René, de Animal, de los Muppets, aunque fuera baterista, ni nada, tenía que haber un póster quizá de, no sé, de YouTube, ¿no? De Police o de The Cure, pero no podía yo seguir jugando a los muñequitos. Y entonces ahí viene el primer cambio y le encuentro con la música y ya no me bajé de esa bicicleta. Empecé a conocer la música, eventualmente dije yo quiero tocar la batería, eso no está discusión. Yo sé que la batería y yo tenemos algo, lo venía sintiendo desde que era muy pequeño y veía a los bateristas. Era una cosa muy silenciosa mía, pero yo ya sabía que ahí había un negocio pendiente o posible. Y así pasó. A los 14 años empecé a comprarme baquetas. Empecé a moverme mucho, me movía mucho. Soy muy nervioso. Por ahí empezó esa relación corporal, cinética con el instrumento, de ser así como los bateristas somos. Sí. Temperamental, emocional, echadas así. Y eventualmente pude conseguir el primer instrumento. Pasaron muchas cosas alrededor de eso. De hecho, ahora trabajo en un proyecto personal que tiene que ver con crónicas, que me gusta mucho y quiero escribir 10 crónicas como baterista en torno a mi vida. Ahorita te cuento un poquito de eso, Sí, sí, pero sí. en realidad lo que ocurrió es que nada, la música apareció. Yo en ese entonces y en mi contexto decidí que no había ningún motivo para estudiar otra cosa ni entrar a la universidad. No había otra cosa más. Mandé al carajo todo y me preguntaron de la universidad, mi papá no tenía tampoco demasiado control sobre mi vida, estaba yo muy libre y decidí abrir la puerta y dedicarme. Una cosa que valoro muchísimo, esa decisión, y también veo los riesgos que tomé, o sea, entiendo lo que pasó. Pero esa fue un camino absolutamente así, hacia adelante, Directo. sí, siguiendo el modelo también que vi en mis abuelos, autodidacta, en el caso de mi abuelo Juan José, y de muchos, entiendo que de muchísimo valor y hacia adelante, hacia adelante. Y en ese momento, en esos años, todavía se podía jugar al viaje del héroe, ¿no? De Joseph Campbell, ese formato. Y yo creo que ahora, de una manera como mucho más proactiva. Y eso fue lo que pasó. Este,
tenía yo muchos deseos de ser baterista y pensaba que no había nada que hacer. Mis maestros en los 90 decían, no, olvídate de la escuela, tienes que tocar el hueso, tienes que tocar con tal artista, con tal artista. Yo decía, además yo me iba todavía más allá, no, es que no nada más quiero ser baterista en México y vivir de ello, sino quiero pertenecer a un proyecto artístico serio. No quiero ser el huesero de Timbiriche, no quiero ser el huesero de Alejandra Guzmán, o de, como le pasaba a mis maestros, ¿no? Que me decían, si quieres ser profesional, tienes que trabajar. Yo no lo entendía. Y ahí es donde aparece también la literatura, porque eventualmente de la palabra hice una forma de vida. Cuando ya no podía resolver las cuentas a través de la batería, porque estaba en proceso, pues me metí a escribir, al igual que mi hermano, a hacer periodismo musical, que era algo que se estaba dando de manera natural, y empezó una carrera así en paralelo, ¿no? Que no paró, que luego se transformó en temas de producción y luego se transformó en lo que hago hoy. Pero tomé esa decisión, ese es mi contexto para contar toda la película, y en algún momento dije, es que yo quiero tener un proyecto. Tuve varios con mi carnal, que ha sido y fue mi socio creativo durante toda esa etapa, esos años y muchos más de la vida como músico. Yo decía, yo quiero quiero tener un discurso, queríamos todo. Entonces hubo que desarrollar otras habilidades que para mí era importante que no se salieran del campo artístico, como la escritura, para poder mantenerlo todo razonablemente en términos de subsistencia y económicos, ¿no? Y pero Bueno, además dentro de lo artístico, sin duda. exactamente. Ahí es donde está la persistencia. Yo quería tener una banda eventualmente como La Barranca. Cuando yo llegué a ella, yo era fan de La Barranca, ¿no? Era el grupo que más me gustaba y me llamaba la atención del A mí panorama mexicano. Y ese es el tema, ¿no? Que finalmente creo que en mi carrera musical y en muchos sentidos en los territorios artísticos he cumplido con lo que con lo que quería hacer, lo que me gusta hacer. Ahora estoy en ese momento de llegar a lo que sigue, la siguiente etapa de resultados para mí como artista, de desarrollo. Pero ese es el contexto, ¿no? Alguien que crece en un ambiente artístico, que como niño está vinculado a una escuela y a un ambiente que también tiene que ver con el arte y con los escenarios, y que eventualmente muy joven tomo decisiones solo, al igual que mi carnal, y me voy con todo, ¿no? No entro a la universidad, ¿no? Yo me pongo así una etapa, además no creo que ese es el camino, y ya estudiaré yo lo que me interese, desarrollaré como hicieron mis abuelos y mi abuelo autodidacta, etcétera, etcétera. Y bueno, así fue. Finalmente fue ocurriendo así la vida en razón de esas decisiones. Desde luego no me arrepiento, pero también soy consciente de que sí pude haber estudiado sin problemas, de que el tiempo es elástico para regresar a él, ¿no? De que hay tiempo para hacer las cosas. En ese momento, la película que nos habíamos vendido era muy romántica. Hay que ser músico hasta el final del tiempo. Ahora, afortunadamente, es que eran los territorios de la especialización, ¿no? sí. En esos años. Ahora la vida es mucho, esas ventajas tiene también el presente. No sé, es solo una cosa, puede ser varias. Sí, Tienes que ser varias, tienes que serlo, ¿no? Porque es no hay forma. es el mismo contexto de lo que hablábamos hace unos minutos, ¿no? O sea, el contexto y el momento histórico que tenemos ahora nos lleva a eso, a no puedes ya hacer una sola cosa y quedarte ahí. Tienes No, que estarte moviendo para todos lados y Yo aprendes a hacer veo, todo. yo veo un baterista extraordinario, por ejemplo, una chica extraordinaria en la batería de 22 años, muy seguramente es cantante, muy seguramente es productora de sí misma, no solo de contenido, sino de música, muy seguramente es además psicóloga, ¿no? Muy seguro. Esa expansión que permite también lo digital, el acceso ¿Sí? a distintos conocimientos simultáneos, es de celebrarse. Yo pertenezco a la tradición fiesta del pasado de la especialización. Ah, mira, se graduó con honores después de todo un proceso, de una historia así tremenda, ¿no? Académica, o de oficio, ¿no? De desarrollo, así de una sola cosa. Yo soy baterista, yo solo soy baterista. Es lo que yo en mi tiempo viví.
No quería incluso meterme a otros aspectos de la música y luego eso lo pagué caro, ¿no? Pero traigo un chingo de música, ¿cómo la expreso en un territorio más formal? Sí, Ay, es que no aprendí a tocar piano, ay, es que no aprendí. Entonces, bueno, pues ahora voy a utilizar no sé, este programa de música para poderme expresar con mis compañeros, porque sí, académicamente entiendo la parte rítmica perfecta y algo de la musical, pero la fui olvidando, ¿no? No me desarrollé con otro instrumento para poder apuntalar eso. Pero bueno, es un ejemplo. Yo soy baterista. Muchos no nos dábamos cuenta de lo que había que hacer en ese momento. Era solo eso. E insisto, hoy cambiaron las cosas, afortunadamente. sí. En este contexto y en esto que mencionas de hacer muchas cosas, ¿cuál consideras tú que es hoy día tu mayor reto como artista? Yo creo que, por un lado, lo que está pasando, que es vincular de nuevo mi trabajo cotidiano, como está pasando con el laboratorio, con resultados artísticos. Es decir, llevo 2 meses con este taller de escritura creativa de rap y literatura en el Claustro en Campeche, y ya presentamos un espectáculo en el Festival de Jazz de Campeche hace 2 semanas, en torno al perseguidor. Entonces, se va cumpliendo eso, es uno de los retos, Sí. seguir integrando el arte, los resultados, digo yo, detonando bombas al tiempo que estoy trabajando de manera programada, eso, formal, consciente, en un espacio y tiempo definido, ¿no? En el Instituto de Arte y Cultura de Campeche. Pero el otro reto es ponerme en orden. Una de las grandes dramas del creador es la estructura, la búsqueda de una estructura para poder desatar su arte. Yo ahorita traigo una necesidad poderosa y una lucha en mí, pues la puedo compartir entre la creación de una historia que me viene rondando, que luego es otra historia, y traigo ese como conflicto personal en la parte de la escritura, y de volver a retomar eso y enseriarme con eso. Digamos que como autor, reconciliarme con eso y ponerme a adelantar la mano. Ahora acabo de desempolvar una novela corta que sabía que andaba ahí en un archivo y la estoy revisando de nuevo para echarla a andar. Pero fíjate que creo que sin duda el proyecto artístico que me tiene así es esto de la crónica, las crónicas de mi carrera como baterista, porque me pasaron varias cosas interesantes. Algunas Como que que conoces. nos puedes contar algunas de esas Pues historias? alguna como de repente estar en mi casa tranquilo y que me hablaran en la Ciudad de México por allá del 2003. Me dijeron, oye, se quedó Charly García varado en la Ciudad de México, vamos a hacer un concierto, va a estar él, hay que tocar con él, pero no hay bateristas, estamos reclutando bateristas, te vienes a tocar, y pensar que es una broma, ¿no? Y terminar en la noche tocando con Charly García, ¿no? Ese tipo de cosas que ocurrieron. O terminar, a mí me pasó en algún periodo de mi vida que de repente me hablaban para suplir situaciones muy extrañas. Mono Blanco, esta agrupación de son tradicional, en el Sí, Zócalo sí, sí. de la Ciudad de México, abriendo la Café Tacuba, y de pronto de, güey, se nos fue el baterista, vete, y aparece yo ahí, 75,000 personas tocando, el mundo se va a acabar. Wow. Apariciones en festivales como el WOMA de Peter Gabriel, con proyectos al lado de mi hermano, la experiencia de la Barranca, la experiencia con Alfonso André como compadre, como compañero coequipero en sus discos. Hay muchos capítulos de mi vida musical, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Suplir a Luca Ortega 1 año y pico en San Pascualito y todas las historias que hay dentro de esa gira enorme que fue lo del circuito indio. Entonces yo dije, a ver, esta broma del baterista no es músico, y un poco lo que te estoy diciendo, ¿no? Es el mejor amigo del músico. Y además el tema de la escritura creativa y literario, yo dije, claro, yo soy un testigo, como diría Villoro, ¿no? Un testigo interesantísimo del hecho musical, y tengo the best seat in the house, el del baterista. Sí, Estoy planteando una colección de crónicas de lo que me pasó.
a través de distintos proyectos, dígase Jaime López, La Barranca, Alfonso, Alonso, Otaola, Charly García, todas estas 10 estampas, 11, 12, San Pascualito, porque además me gusta mucho la crónica para contar cómo viví yo un espacio musical con ciertos compañeros y colegas, que creo que nadie lo va a contar igual, porque uno, no me parece que esté compendiado ese tiempo de manera suficiente a través de los ojos de los periodistas que conozco. Yo lo voy a contar, creo que desde mi propia experiencia como baterista. Yo estuve ahí, yo lo grabé, yo les vi Lo el culo, viviste. yo lo viví, yo estaba en el Sí, escenario. I was sí. there. Y ese es mi proyecto artístico inmediato, estas crónicas que he comentado con amigos que les parece que es lo mejor que puedo y debo hacer en este momento. Porque además es un momento de compendio, te decía, de Sí. revisión de mi vida. Y creo que es un momento en el que la escritura, la música se unen de manera natural para decirme, va, Es ahora. es ahora, eso es lo que tienes que contar. Si hay algo interesante que compartir o significativo, será eso. Sí. Entonces, ese es mi proyecto actual, mi reto y la búsqueda de estructura para decir, Señor, siéntate ahorita de tal hora a tal hora a mover los pinches dedos. Sacar todo eso que está ahí. A escribir, sí, a Sí, compendiarlo. sí, sí. Ok. Oye, tengo ya unas preguntas ¿Sí? para ir Cerrando. cerrando. Ya vi la hora y estoy asustado. Sí, son pocas preguntas, son tres. En su casa, todo esto, ¿no? A mí me causa mucha curiosidad siempre saber qué música escucha un músico. Mm. ¿Qué escuchas tú? ¿Qué escucha Chema Arriola? ¿Qué traes ahorita en los audífonos? Te voy a decepcionar, silencio. Dice silencio no de manera calculada ni obligatoria, simplemente pasó. La música hoy, hace poco, o en este momento de mi vida, me resultaba demasiado dolorosa. Me llevaba a demasiados lugares, al pasado, era una máquina del tiempo. Aunque Ujú. escuchaba algo nuevo, emocionalmente no estaba conectado con la posibilidad de volver a escuchar. Ya está pasando, ya estoy escuchando de nuevo música. Pero el silencio se apoderó de este lugar. La pausa se apoderó de mi vida un año. El último año ha sido de pausa absoluta. Que escucho lo que he hecho. Lo último que estuve escuchando a conciencia, canciones, fragmentos musicales y cosas que estaba haciendo con amigos, ¿no? Ujú. Pero de poner una canción, me voy a desdecir absolutamente. Sí estuve escuchando mucho para mi propósito de laboratorio y por reconocimiento y conocimiento, rap en español. Lo que más he escuchado estos últimos meses ha sido Gabilonia, Cancerbero, Violadores del Verso, KCO, Solista, Nach, Residente, puras cosas en español. En la búsqueda de esto, de la literatura que hay ahí, de la crónica, ¿no? Escuchar a Cancerbero es escuchar La Virgen de los Sicarios, donde se desarrolla la novela de Fernando Vallejo, ¿no? Todos sus temas, sobre todo el laboratorio lo basé en la primera fase del laboratorio de escritura creativa en Cancerbero y en Edgar Allan Poe. Entonces, creo que ha sido increíble revisar la obra de este artista venezolano de Cancerbero para explicar narradores, tipos de narradores, para explicar planteamiento, nudo y desenlace en una historia, estructuras, personaje, tiempo y espacio. Creo que ese artista tiene esa magnitud en comprimidos que se llaman tracks de rap conciencia, que hizo como nadie, ¿no? Entonces he escuchado mucho rap, también clásico, Tupac, Snoop, Notorious B.I.G., porque desde hace mucho me gustó, porque además yo mismo desarrollé un personaje, un alter ego que se llamó, muy privado entre amigos, que se llamó Robapalabras, que terminó grabado en discos de Alfonso, de Los Dorados, de Alejandro, de mi hermano, como
discurso de poesía extendida. Yo mismo hice un pequeño EP que no activa hacia afuera, pero como espectáculo, que se llamó El Imperio del Ruido, con raperos de un colectivo que se llama Faltosos Crew en la Ciudad de México, en 2015. Y de ahí viene este tatuaje, ¿no? El Imperio del Ruido es una historia que conté a través de 5 tracks de rap y de poesía extendida. Entonces yo tengo esa relación, claro, rítmica con la palabra. Para mí lo que me mueve ahora es el ritmo y la palabra. La oralidad, luego me di cuenta y dije, qué chistoso. Soy la continuación de un deseo de mi abuelo Juan José con La Casa del Lago, poesía en voz alta. Finalmente eso pasa, ¿no? Que de repente me vuelvo a encontrar con esa parte de mi abuelo, ¿no? Que él Sí. inventó además, o que él rescataba, promovía, etcétera. Pero te puedo decir, fíjate cómo pasé de decirte no escucho nada, el silencio, a decirte pues he escuchado un Es chingo es lo que estoy, es lo que estoy pensando. Qué bueno que no escuchas nada, ¿eh? Sí, sí he estado habitado este espacio por el rap en español, concretamente. Eh, en menor medida, el rap mexicano, más a los freestylers desde hace tiempo, como Asesino, Sipo, ese tipo de personajes tan interesantes y que además son notables en el tema de la improvisación y de la batalla, que es otro campo, ¿no? No propiamente la creación de historias y personajes. Sí. Muy bien. ¿Qué proyectos siguen, aparte de todo esto que ya nos dijiste? ¿Qué viene? ¿Vas a publicar algo próximamente? ¿Algún texto? Quiero publicar este libro de crónicas. Quiero lanzar estas 12 crónicas acerca de este hecho. Sería, yo creo que lo primero, y este regreso progresivo a tocar de alguna manera y a montar un espectáculo como el que hice El Perseguidor y como hacía con mi plataforma esta de libros vivos que estuve promoviendo los últimos años prepandémicos. Y eso, retomar el escenario, como va ocurriendo y entendiendo también el mundo, que está muy divertido, o sea, entender cómo se está planteando y qué se puede hacer con eso. No para hacer me parece horrible y patético los artistas de mi edad o generación que quieren caber, no lugar a eso, ni la nostalgia ni caber. ¿Cuál sería mi presente? Estoy buscando eso. ¿Cuál es mi discurso hoy y que tiene sentido y que no se siente falso, ¿no? Que no eres el gordo canoso que está tocando Sí. temas, a mí me saca de onda ver a mis contemporáneos en ese plan, ¿no? Pero no cabe en mí, ni siquiera tengo material para ello ni contexto. Entonces estoy buscando, para repetir tu pregunta inicial, ¿quién soy yo hoy como artista, ¿no? ¿Cómo lo voy a expresar y qué quiero decir? Es eso. Ok. Y ya, para, para cerrar, ¿qué, qué, qué palabras darías a todas las personas que a lo mejor no han encontrado el punto de quiebre para hacer cosas, para entender que se puede hacer un montón de cosas, de propuestas y demás en este plano? ¿Qué les dirías? No como un discurso motivacional, sino más bien desde, desde tu experiencia, eh, ¿qué les dirías? Sí, no, así de, vamos, tú puedes. O sea, Sí, no. claro. 3 cosas que parece que importan a un creador que está en formación. La primera pregunta, alguien se me acercó y me dijo, ¿yo cómo sé si puedo, debo, estoy predestinado? Sí. ¿O tengo que hacer arte? ¿O me tengo O que dedicar debo a la de, música? ¿O debo de? sí. Primera respuesta que se me ocurre por experiencia. Piensa en si es inevitable o no. ¿Y a qué me refiero? Si puedes estar 15 días sin hacer eso, es un deseo nada más, un apetito, y de eso estamos hechos. Si es inevitable, si no puedes pasar un periodo de tiempo razonable, corto, sin hacer eso, te estás preguntando ser músico, escribir, entonces es inevitable y es para ti. Primero, es inevitable, el cuerpo te lo pide. A mí me pasó, era inevitable ser baterista. Hay que observarse ahí. Sí. Es tu derecho decir algo, y no tienes que decir nada trascendente ni importante.
derriben esos monstruos de la trascendencia, porque ahí se jodió todo. Tengo que divertirse. Y pegarlo con el tercer punto que quería compartir. Crear, persuadir, confesar, conectar. Eso es lo que es nuestro derecho. Y eso es lo que permite el arte. Piensen en esas palabras para generar discursos de cualquier tipo. Crear, persuadir, confesar, conectar. Finalmente detonar. Arte, desde luego, ¿no? A eso me refiero. Con estos palabras puedo cerrar una conversación muy agradable. Te agradezco. No, muchas gracias. No, porque me echaste también a eso, a pensar y a toda conversación que permite esto, me parece increíble, ¿no? Replantearse y platicar y compartirlo. Y yo creo que es eso. Nadie se va a parar y te va a mostrar algo significativo. Eso lo va a encontrar tu corazón y tus emociones al estar viviendo. Y hazte caso. Escúchate. Escúchate y hazle caso a tu intuición. Una cosa fundamental. Eso que intuyes es cierto, solo tú lo sabes. Si lo cancelas, podrás estar cerrando una puerta maravillosa, mágica. No la cierres, escúchate. Persuadir, crear, confesar, conectar, detonar arte. Y preguntarse en esa escucha si es inevitable o no. ¿Qué tan necesario es para mí, para mi vida, hacer o no hacer eso? Es insisto, distinguir entre apetito, deseo y lo inevitable. Pues muchas gracias, Chema. Ha sido una experiencia increíble poder charlar contigo. Te agradezco mucho y profundamente desde mi corazón el O tiempo que igual, nos dedicaste para platicar, ¿no? De todo esto. Muchísimas gracias. Espero que no sea la última. no, ya Poder estamos repetir en un conectados. futuro. Sí, y bueno, pues abrirte la puerta de Loto para si en algún momento lo consideras oportuno, aquí estamos Muchas para gracias. lo que necesites. Muchas gracias y nada, pues te agradezco eso y me vuelvo a disculpar por el tema, ya sabes, de estas cosas que pasan por dejar el teléfono y por ese tiempo, porque yo suelo ser muy puntual y me choca cuando alguien es impuntual, ¿sabes? Entonces por eso estaba yo así de carajo, pero creo que de alguna manera yo al menos sí disfruté la conversación No, y yo muchísimo más. creo que me detonó, me siento motivado incluso para ya empezar el día y te lo agradezco y te mando un abrazo caluroso hacia los fríos de Toluca y estamos en contacto, ya estamos ¿Sí? conectados y ahí podemos intercambiar, etcétera, y ya sabes, aquí tienes un amigo en Mérida cuando vengas, un aliado también. Muchísimas gracias, Chema. Un fuerte abrazo igual de regreso y pues, ahí estamos en el Listo, camino. Nos volveremos a listo. encontrar próximamente. Seguramente, muy seguramente. Sí. Abrazo. Abrazo, Chema. Hasta Buen día. luego. Igualmente.